nuestro Dios. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Esta mañana soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta mañana presentando el programa Volviendo a las sendas antiguas, aleluya. Después de un fin de semana arduo, trabajando en la obra del Señor, aquí estamos una vez más, aleluya, para traerte en esta mañana la segunda parte del tema ¿quién es el pueblo de Israel actualmente? Aleluya. Antes de continuar con la enseñanza de esta mañana, quiero darle tiempo también a mi hermano Sergio Calderón, que se encuentra conmigo aquí en esta mañana, para que también lo salude. Hermano Sergio, bendiciones. Muy buenos días, hermanos. Para mí es un privilegio estar aquí nuevamente trayendo estas enseñanzas cada lunes, con esta enseñanza que el Señor ha puesto en nuestro corazón semana a semana, creyendo que el Señor va a hacer ese cambio, que nosotros no venimos nosotros con nuestras fuerzas, sino que el Señor pone eso en nuestro corazón a través de esa radio. Y como dice el hermano, hemos estado muy ocupados este fin de semana y Dios está abriendo puertas y lo creemos que Él va a hacer esas maravillas, esto y más. Esperamos más que esa palabra llegue a los corazones y haga ese cambio que el Señor ha puesto en nuestros corazones con ese propósito. En esta mañana le damos gracias al Señor por todas las maravillas que ha hecho. Gracias, Señor, te damos por este privilegio de estar aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú guardes esta palabra, Señor, y lo pongas en cada corazón, Señor, que haga un cambio, Señor, que a través de tu palabra, Señor, el pueblo sea liberado, Padre. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús, que tú vas a hacer ese cambio en cada quien, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tú obres, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, gloria al nombre de nuestro Dios, aleluya. Quiero empezar, aleluya, por hacerte la invitación a nuestros estudios bíblicos, estudios de discipulados que se llevan a cabo en el 1832 West Sunset Boulevard en Los Ángeles, código postal 90026, está localizado en la ciudad de Echo Park. Estos estudios son todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde, amén. Nos puedes seguir también si vives un poco alejado de este lugar. Puedes seguirnos a través de Facebook, ya que estos estudios los hacemos por Facebook Live. Solamente búscame bajo mi perfil personal, Ramiro Moreno, o también bajo el nombre del Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las sendas antiguas. Y también te invitamos a los servicios de enseñanza en la Iglesia Cristiana Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, en Los Ángeles, código postal 90006. Y estamos ahí todos los sábados a partir de las 7 de la tarde, aleluya, con enseñanzas como las que te presentamos aquí, pero un poco más amplias, amén. El teléfono en donde puedes adquirir mayor información es el área 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí, vamos a recapitular un poquito lo que estuvimos aprendiendo en la semana pasada. Aleluya. Cosas que, como vuelvo a repetir, son cosas que pues desgraciadamente se ignoran dentro del pueblo cristiano. Amén. Estuvimos hablando de las dos casas de Israel, amén. Cuando el reino fue dividido de la mano de Salomón, amén. El Señor le dividió el reino, fueron formados dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, amén. También vimos cómo alrededor del año 722 a.C., la casa de Israel, el reino del norte, con 10 tribus, aleluya, fue llevada al exilio a Asiria. Amén. Aprendimos cómo estas 10 tribus se asimilaron a las naciones a las que fueron llevadas, perdieron su identidad de israelitas, se hicieron gentiles, amén, y a partir de ese momento fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gloria al nombre del Señor.
Y estas, hermano, pues, como dice la palabra, se perdieron, ¿verdad? Se perdieron. Pero no para Dios. O sea, Dios, Él sabe, las tiene plenamente identificadas, sabe en dónde están actualmente, porque estas 10 tribus del norte, pasando el tiempo, fueron emigrando de nación en nación hasta que se cumplió la palabra que Dios le dio a Abraham, ¿sí? Que en su simiente, en su semilla, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Amós 9 dice que Dios iba a sembrar a la casa de Israel en todas las naciones de la tierra. Amén. Después también en el año 586, alrededor de ese año, también la casa de Judá, el reino del sur, que actualmente conocemos como judíos, ellos también fueron llevados al exilio, a Babilonia. Pero ellos solamente permanecieron allá por 70 años y regresaron a edificar la ciudad y el templo en Jerusalén. Son los que habitaban en Jerusalén en el tiempo de Jesús, los llamados judíos. Amén. Después, en el año 135 de nuestra era, nuevamente, hermano, por la mano de Bar Kokhba, un judío, que el cual un rabino llamado Akiva lo había nombrado a él como el Mesías de Israel, la última revuelta judía, como se conoce. Pero nuevamente fueron derrotados por Roma, ¿sí? Por mano del emperador Adriano, y nuevamente fueron llevados cautivos. Es lo que se conoce como el exilio romano, ¿sí? Desde el año 135 hasta hace poco, hace alrededor de 70 años, en 1948, se les permitió nuevamente volver a regresar al territorio de Israel. Israel surgió nuevamente como nación, regresaron los judíos, pero ¿y dónde están las 10 tribus del norte? ¿En dónde está la casa de Israel? O la casa de Efraín, como también se le conoce. Pues ellos no han regresado, amén. Pero hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la restauración de todo Israel. ¿Y qué significa eso? Pues que Dios va a volver a unir a esas 12 tribus de Israel. Esta profecía se encuentra en Amós 9, Ezequiel 37, ¿sí? Jeremías 16, Isaías 11, etc. Y cada una de estas profecías las tiene que cumplir el hijo de David, el Mesías de Israel, Jesús, Yeshua, como es su nombre en hebreo. Ahora, esto nos va a llevar a entender el por qué la mayoría en el pueblo judío no cree que Jesús sea el Mesías de Israel, ¿sí? Porque en un principio muchos judíos creyeron en Jesús como el Mesías de Israel, pero muchos no, o sea, la mayoría no. Amén. Pues ¿sabes por qué actualmente el pueblo judío en su mayoría sigue sin creer que Jesús sea el Mesías de Israel? Pues porque aún no se han cumplido o aún no ha sucedido la restauración de Israel. Amén. Incluso Jesús, Yeshua, le dijo a la mujer sirofenicia cuando iba gritando ahí detrás de él, que le decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaba por su hija que estaba endemoniada, hermano, ¿sí? Y el Señor le contestó esto, le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso se encuentra en Mateo 15:24. Amén. También encontramos en la palabra que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Y qué es lo que se había perdido? Pues las 10 tribus del norte. Amén. Gloria al nombre del Señor. E incluso también, justo antes de que Yeshua ascendiera al cielo, sus discípulos le hicieron esta pregunta. Le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oiga, y Jesús les contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso lo puedes leer en Hechos, capítulo 1, del verso 6 y 7. ¿Sí? ¿Por qué aún no era el tiempo hace 2000 años? ¿Sabes por qué? Porque la semilla de Abraham no había sido sembrada todavía en todas las naciones de la tierra. Oiga, entonces, la razón principal por la que la mayoría del pueblo judío, que es la casa de Judá, no creen que Jesús, que Yeshua sea el Mesías de Israel, pues es porque no se ha cumplido esta profecía de Isaías 11, ¿ya? En Isaías 11 dice que el Mesías
es el encargado de traer la ley de Dios dada a Moisés, o sea, la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, que en el cristianismo se conoce como el Pentateuco, ¿sí? Pues no ha traído esta ley a las naciones, porque es lo que dice Isaías 11, que el Mesías tiene que traer la Torá, tiene que traer la ley de Dios dada a Moisés a todas las naciones. Amén. Entonces, los judíos preguntan, ¿cómo tú me dices que Jesús, que Yeshua, es el Mesías de Israel, si los que se dicen ser sus discípulos actualmente, pues no guardan la ley de Dios dada a Moisés, o sea, no guardan la Torá? E incluso hay una profecía que dice que Dios provocaría a celo a la casa de Judá con un pueblo que no es pueblo. Eso lo encontramos en Deuteronomio 32:21. Ahora medita eso. ¿Cómo Dios va a provocar a la casa de Judá con un pueblo que no es pueblo a celo? ¿Será que los que se dicen ser los discípulos o iglesia de Jesús, de Yeshua actualmente, podrán algún día mover a celo al pueblo judío, diciéndole, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Tu Mesías vino a abolir la ley de Moisés? Oiga, porque así se cree en el cristianismo, aunque Jesús mismo en Mateo 5:17, él dijo ahí claramente que él no había venido a abolir la ley de Moisés ni los profetas, sino que había venido a cumplir. Oiga, pero pues eso se nos ha enseñado en el cristianismo. Ahora, imagínate nada más que un gentil llegue con un judío y le diga, ¿sabes qué? Tu Mesías ya abolió la ley de Dios dada a Moisés. Él ya vino a limpiar todos los animales impuros, inmundos y abominables que Dios había ordenado a su pueblo que no deberían de comer, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? Ahora ya cambió de parecer, aunque cuando la Biblia dice que Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y que su palabra permanece para siempre, pero que se le diga, es más, mira, tu Mesías ya vino a limpiar los cerdos, o sea que ya nosotros podemos comer chicharrones, carnitas, ¿sí? Ven, te invito a comer también un sándwich de jamón, o te invito a mi iglesia a adorar al Dios Sol en domingo. Oiga, porque también ya el día de reposo fue cambiado, ya no es el que ordenó Dios, sino ahora se sigue el que ordenó Roma. Amén. Por eso es que domingo en inglés se dice Sunday, día del sol, ¿sí? ¿Qué es lo que verdaderamente se hace ese día? ¿Sabes qué? Pues nunca sucederá que el pueblo gentil mueva a celo a la casa de Judá, a los judíos. Mientras los que se dicen ser discípulos o iglesia o gentiles de Jesús, de Yeshua, pues conozcan que verdaderamente son hijos de Israel. Amén. Y comiencen a obedecer los mandamientos que Dios dio a todos los hijos de Israel y no solamente a los judíos, no solamente a Judá, porque es lo que regularmente se dice, ¿sí? Cuando hay una persona que Dios en su infinita misericordia le revela, oiga, le revela que los mandamientos de Dios se tienen que seguir cumpliendo tal y como Él lo dijo, amén. Porque cuando alguien, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Le llega la revelación y dice, ¿sabes qué? Hablando del séptimo día, del día de reposo. Dios ordenó ese día, el séptimo día como día de reposo. Pero ahora ya no se guarda el séptimo día, ahora se guarda el primer día de la semana. Pero Dios no ha hecho ningún cambio, porque Dios no cambia, sino que ese primer día fue ordenado por Roma. Pero cuando alguien se da cuenta de eso y decide regresar a las sendas antiguas, decide regresar a honrar el verdadero mandamiento de Dios y desechar el mandamiento del hombre, entonces se le termina diciendo a esa persona, pero tú, ¿por qué quieres guardar esas cosas de los judíos? Oiga, pero que yo sepa, Dios nunca le dijo a Moisés, dile a los judíos o dile a la casa de Judá que guarde estas cosas. No, sino que Dios le dijo, Moisés, dile a los hijos de Israel, a las 12 tribus, que guarden estas cosas. Amén. Bueno, pero hermano, esa esperanza de que el reino de Israel sea restaurado, amén, en un solo reino, aparece en las escrituras, hermano. Incluso el apóstol Pablo, cuando estaba preso y que fue a compadecer ante el rey Agripa, mire lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 26:6, dice,
Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y ahora te voy a presentar estas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, como se le llama en hebreo, que hablan de la restauración del reino de Israel. Y vamos a iniciar por Jeremías 16:14, que esto de hecho habla del segundo éxodo, algo que también se desconoce dentro del cristianismo, pero que está escrito, hermano, como tú te vas a poder dar cuenta. Jeremías 16:14 dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Oiga, ya no se va a recordar eso. Pero ve lo que dice el verso 15, dice: sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, a la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores. Oiga, ¿y qué fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando los llamó? Ven, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿De acuerdo? Dice: he aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Oiga, ¿te das cuenta? Vamos ahora a escudriñar Ezequiel 37:21. Ve lo que dice. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Sí? Aquí nos está hablando claramente de la restauración del pueblo de Israel. Aleluya. Pero que eso va a suceder al final de los tiempos. Amén. Isaías 11:12 dice: y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. ¿Te das cuenta nuevamente? Hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá, que al final de los tiempos van a ser reunidos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ezequiel 39:25 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, esa enseñanza, hermano, de que Dios ya desechó a su pueblo Israel, está totalmente equivocada, hermano. ¿Ya? En el cristianismo se hace mucho énfasis en lo que es el nuevo pacto, ¿verdad? Diciendo que con Israel fue hecho el antiguo pacto, pero el nuevo pacto es hecho con la iglesia. Ya Israel ya no tiene parte de ese pacto, ese nuevo pacto, ¿sí? Pero nuevamente eso es un completo error, hermano, porque mismo Jeremías 31:31 dice: porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y también Hebreos 8:8, hermano, en el Nuevo Testamento también lo confirma, porque este es el nuevo pacto que voy a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Oiga, ¿y entonces dónde queda la iglesia? Me pregunto yo. Bueno, no que la iglesia no tenga parte, lo que pasa es que la iglesia no conoce su verdadera identidad. Amén. Dios no ha abandonado ni ha desechado a su pueblo Israel. No ha abandonado a la casa de Israel ni a la casa de Judá, aunque se les conozca como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mira lo que dice Oseas 11:8 referente a esto. Dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Oiga, la casa de Efraín.
¿No te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o a ponerte como a Zeboín? Oiga, estas ciudades de Adma y Zeboín eran ciudades de la llanura que fueron destruidas junto con Sodoma y Gomorra. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. Oiga nada más. ¿Se da cuenta? Aquí especifica bien claramente por qué no puede ejecutar a Efraín, por qué no lo puede abandonar, porque Él es Dios y no hombre. El santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad, y en pos de Jehová caminarán, Él rugirá como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Oiga, ¿y en dónde estamos usted y yo? ¿En qué lugar habitamos usted y yo? En Occidente, hermano. ¿Sí? No estamos en Oriente. Nosotros estamos aquí en Occidente. Y aquí dice, y los hijos vendrán temblando desde el Occidente. ¿Se da cuenta? Oseas 11:11 dice, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. ¿A dónde fueron llevadas estas 10 tribus? A Asiria. Dice, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Oiga nada más. ¿Sí? Mucha gente piensa que esta profecía, todas estas profecías que te acabo de mencionar, ya se cumplieron a partir de 1948, cuando Israel volvió a surgir como nación. Y en parte sí, pero los únicos que regresaron fueron los judíos, fueron la casa de Judá, pero no así la casa de Israel. Amén. Pero también la casa de Israel va a regresar, hermano. Aleluya. Y en Abdías capítulo 1, bueno, es el único capítulo que tiene Abdías. Al final dice que los de Sefarad van a habitar el Negev. Oiga, Sefarad se refiere a España. ¿Sí? De España vinieron a colonizar lo que es América, ¿verdad? Cristóbal Colón, Hernán Cortés. ¿Amén? Pero dice que los de Sefarad van a habitar el Negev, las ciudades del Negev. Pero si tú actualmente vas y checas el Negev, cómo está en Israel, en el sur de Israel, hermano, está completamente desierto. Eso quiere decir que los de Sefarad aún no han regresado, pero van a regresar, hermano. Un día van a regresar. Amén. Y ahora te presento esta otra profecía dada para Israel, que es la misma profecía que en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 15, el apóstol Santiago, que era el hermano del Señor, se las aplica a esos gentiles que estaban llegando, o mejor dicho, que estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Hechos 15 se relata el primer concilio que se dio en Jerusalén alrededor del año 50, en donde se iba a discutir qué se iba a hacer con todos esos gentiles que estaban viniendo, que estaban regresando a la fe. Oiga, pero primero te voy a presentar esa profecía en Amós 9:9. Oiga, vea lo que dice. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esta profecía de levantar el tabernáculo de David no se refiere a la alabanza, hermano, como a mí se me enseñó por muchos años. No se refiere a eso. Dice verso 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Verso 13 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derritirán. Verso 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. A esto se refiere levantar el tabernáculo caído de David, ¿sí? Que va a traer del cautiverio a su pueblo Israel y van a edificar las ciudades asoladas. A eso se refiere. Ahora, esta profecía fue dada para el pueblo de Israel, como estamos leyendo. Pero ve lo que sucede en Hechos 15, cuando se está tratando de ver qué hacer con todos esos gentiles que estaban llegando, que estaban regresando a la fe. Dice Hechos 15:12, dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.
Y cuando callaron, Jacobo, que era el hermano del Señor, dice, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, ¿sí? Lo que sucedió en Hechos 10, cuando a Pedro les presentado ese lienzo donde aparecían todos los animales impuros, inmundos y abominables que Dios había prohibido comer, ¿sí? Y que oyó la voz que le dijo, Pedro, levántate, mata y come, amén. Y él dijo, Señor, no, porque yo nunca he comido nada inmundo. O sea, yo he obedecido lo que tú ordenaste en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Y oyó la voz que le dijo, no llames tú como un inmundo a nada de lo que yo he limpiado. Pues ahí es donde en el cristianismo se ha creído que, ya ves, ahí Dios estaba dando permiso de ahora comer cualquier animal inmundo, impuro y abominable. Pero no es así, hermano, porque el problema es que ahí se detienen. Yo te invito a que sigas leyendo, porque abajo la misma Biblia nos va a dar la respuesta, porque lo que en el cristianismo se ha entendido que ahí Dios estaba dando permiso, bueno, Pedro no lo entendió así, porque a Pedro le fue repetido eso 3 veces y al final se quedó pensando, ¿cuál sería el significado de esa visión? ¿Por qué? Porque Pedro sabía que Dios no cambia. O sea, Dios no puede llegar un día y decirte, ¿sabes qué? Yo te prohíbo que comas, por ejemplo, que comas camarones, como lo dice Levítico 11, que comas seafood, ¿sí? Mariscos, pero que la semana que entra venga y te diga, oh, ¿sabes qué? Lo siento mucho, me equivoqué. La verdad es que pues yo no había probado los camarones al mojo de ajo, ni tampoco había probado las campechanas, ¿ya? Pero la verdad es que son una delicia. Perdónenme, ahora ya les doy permiso. No, Pedro sabía que Dios no es así, hermano. ¿Ya? Dios no es así, Dios no cambia, su palabra permanece para siempre, sino que el mismo apóstol Pedro más adelante nos da la respuesta cuando llega a casa de Cornelio, y a Cornelio le dice, porque Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Oiga, él lo dice él mismo, a ningún hombre, o sea que Dios no estaba hablando de animales, sino de hombres. Aleluya. Bueno, él empieza a relatar aquí. ¿Sí? Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, porque estando ahí, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre esos gentiles, sobre Cornelio y todos los que estaban reunidos con él, que incluso los judíos que iban con Pedro se quedaron atónitos de ver cómo el Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Dice, verso 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y aquí aplica lo que acabamos de leer en la profecía de Amós 9:11. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Oiga, pero dijimos que Amós 9:11, esa era una profecía para Israel. Pero entonces, ¿por qué Santiago aquí se la aplica, esa profecía para Israel se la aplica a estos gentiles? O sea, es decir, para el apóstol Pablo y para el apóstol Santiago, estos que estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, no eran simples gentiles, sino eran sus hermanos. Eran los descendientes de las ovejas perdidas de la casa de Israel, hermano, que estaban regresando. Entonces, por eso es que decidieron ahí que no les tenían que poner trabas, obstáculos a sus hermanos que estaban regresando a la fe. Amén. Que solamente lo que se estableció ahí, que solamente no comieran lo sacrificado a los ídolos, que se abstuvieran de comer sangre, amén. Fueron como cuatro mandamientos que se ven ahí claros, pero en realidad eran 7, pero eso vamos a hablar más adelante. Entonces, ahora, todo este entendimiento solo se obtiene cuando se escudriña el Antiguo Testamento, cuando se escudriña el Tanaj. Pero como al pueblo cristiano, hermano, se nos ha enseñado que no, que el Antiguo Testamento pues ya no aplica mucho para nosotros. Por eso es que incluso se le llama Antiguo Testamento, ¿ya? Pero la verdad es que de antiguo no tiene nada, hermano. De hecho, al pueblo cristiano le sucede lo mismo que le sucede al pueblo judío. ¿Sabes por qué?
Porque como repito, al pueblo cristiano se nos enseña a no tomar mucho en cuenta el Antiguo Testamento, que ahora es solamente el Nuevo Testamento. Y al pueblo judío se le enseña lo contrario, ¿sí? Se le enseña a tomar en cuenta solamente el Antiguo Testamento y no el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, cuando un cristiano empieza realmente a escudriñar el Antiguo Testamento, que nuevamente repito, en hebreo se le llama el Tanaj, entonces se da cuenta que el Nuevo Testamento es solo una confirmación de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Oiga, y de igual manera le sucede a un judío. Tú puedes buscar testimonios de judíos, hermano. Sí, cuando ellos empiezan a escudriñar el Nuevo Testamento, ellos terminan por darse cuenta que el Nuevo Testamento es una confirmación de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Oiga, nada más. ¿Sí? Muchos de ellos se les prohíbe que lean el Nuevo Testamento porque ellos piensan que en el Nuevo Testamento están escritas instrucciones de cómo perseguir y matar a los judíos. Oiga, es lo que piensan. ¿Sabe por qué? Porque precisamente esto es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. La mayor persecución y muerte hacia el pueblo judío ha sido por parte de la cristiandad. Oiga, por parte de Roma, el Vaticano, la Santa Inquisición, los nazis, etc. Todos lo hicieron en el nombre de Cristo. Oiga, en el nombre del Mesías de Israel. Incluso cuando en el tiempo de los nazis, ¿sí? En el holocausto se les decía a los judíos que estaban matando, te lo mereces porque tú mataste a Jesús, tú mataste a Cristo. Oiga, y realmente no fueron los judíos, todos los judíos en general, hermanos, si todos los discípulos eran judíos, ni modo que los judíos también rechazaron a Jesús. Los discípulos, hablando de los discípulos. No, sí, muchos judíos sí creyeron, pero muchos no, sobre todo los líderes de Israel. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por esto ha sido la causa de la ignorancia que existe en el pueblo cristiano, que por ejemplo, ya lo mencioné esto, los nazis ellos les decían, tú te lo mereces por haber matado a Cristo, pero la verdad es que no es así, hermano. El pueblo en general no fue el que mató a Jesús, sino que fueron los líderes religiosos de los judíos y no el pueblo en general. Amén. Ahora, todo esto de lo que hemos estado hablando el día de hoy era un misterio. No se conocía. No se conocía que los gentiles fueran parte del pueblo de Israel. Oiga, al apóstol Pablo se le reveló ese misterio del que habla las escrituras. Y se encuentra en Efesios 3:1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dice el verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oigan, ¿cuál era esa promesa? La restauración del reino, hermano. Esa es la promesa. Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y también en Colosenses 2:2 también el apóstol Pablo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este ministerio, hermano, al cual yo represento, ¿ya? Se ha estado dedicando precisamente a esto, ¿sí? A examinar este misterio que iba a ser revelado hasta el fin de los tiempos. Y déjame decirte que tú y yo estamos viviendo en este fin de los tiempos, hermano. Dios está revelando su verdad como nunca antes y está llamando a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Para que conozcan su verdadera identidad y empiecen a guardar los mandamientos de Dios, empiecen a guardar la Torá que Dios dio a todo su pueblo Israel, y no solamente a los judíos, no solamente a la casa de Judá. Entonces, ¿quién es el pueblo de
de Israel actualmente. Una parte son los judíos, sí, la casa de Judá. Pero mayormente son los descendientes de la casa de Israel, que se encuentran en todas las naciones de la tierra, pero que en su mayoría ignoran que son descendientes de Israel y dicen que son gentiles y que ya no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. Amén. ¿Y en dónde es que se encuentran actualmente, hermanos, esos descendientes de esas 10 tribus del norte, esas ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Sabes en dónde se encuentran? Mayormente se encuentran dentro del cristianismo. Solamente que, como vuelvo a repetir, ignoran que son parte del pueblo de Israel. Ignoran que son descendientes de esas 10 tribus del norte. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que somos gentiles. Ahora, y si todavía esto no te convence mucho y aún dices, no, yo de ninguna manera soy parte del pueblo de Israel, sino que yo soy de las naciones, yo soy gentil. Bueno, entonces permíteme compartirte lo siguiente. Vamos a ver cómo es que Dios iba a cumplir la promesa dada a Israel de que de él iban a descender una nación y un conjunto de naciones, porque eso aparece, hermano, la promesa que le dio a Jacob en Génesis 35:9. Le dijo a Jacob, tu nombre no será más Jacob, sino Israel. Y de ti va a descender una nación y un conjunto de naciones. Eso nos dice que Israel no solamente es una nación, sino es muchas naciones, un conjunto de naciones. Amén. Pero ahora ve lo que le fue profetizado, hermano, a Efraín, el hijo de José. Porque de él iban a descender una multitud de naciones. Génesis 48:10 dice, es cuando Jacob iba a bendecir a sus nietos, que de hecho los adoptó como sus hijos. Dice Génesis 48:10, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Oigan, fíjense qué interesante. Israel, o sea, Jacob, Israel, no podía ver, le fue dada ceguera parcial. Les dijo pues, acérquense a él, y él les besó y les abrazó, Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Génesis 48:11 dice, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre Efraín, que era el menor. Oiga, la mano derecha tenía que estar sobre el primogénito, que era Manasés, pero aquí vemos que Jacob, que Israel, la puso sobre el menor. Y en la parábola, de hecho, del hijo pródigo, ¿quién fue el que se fue de casa? Pues el hijo menor, ¿verdad? Ahora, dice, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Génesis 48:15 dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora, cuando escudriñamos y buscamos cuál fue la palabra original, la palabra hebrea usada para multiplíquense, lo podemos buscar en el Strong bíblico. La palabra multiplíquense es la palabra H1711, la palabra hebrea H1711, que es la palabra dagag, que significa multiplicar y aumentar. Pero si vamos más profundamente a buscar la raíz de esa palabra dagag, es la palabra hebrea H1709, que es la palabra dag, que significa pez. Entonces, ¿qué le está diciendo? Multiplíquense como los peces del mar. Es lo que le está diciendo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oiga, y nuevamente repito, Jesús les dijo a sus discípulos, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Sí? O sea, que los discípulos iban a pescar a esos descendientes de Efraín y de Manasés que iban a llenar las naciones. Génesis 48:17 dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza.
Génesis 48:19 dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Oiga, ¿y quién es su hermano menor? Pues Efraín. ¿Y qué significa Efraín? Significa doble fruto, significa fructífero. Y continúa diciendo, dice, y su descendencia formará multitud de naciones. Oiga, nada más. Pero esta es la misma frase que menciona el apóstol Pablo. Y ahorita te voy a mostrar en dónde menciona esto. Pero vamos a escudriñar esto. Vamos a buscar en el Strong bíblico qué palabra hebrea se usó para multitud y para naciones. Para la palabra multitud es la palabra hebrea H4393, que es la palabra melo, que significa plenitud. Y para naciones es la palabra hebrea H1471, que significa goyim, que es gentiles. Entonces está hablando aquí de la plenitud de los gentiles. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oiga, la palabra melo viene del verbo male, que significa llenar. Y la palabra naciones, que como ya dije es goyim. Entonces dice que de Efraín descenderá la plenitud de las naciones, ¿sí? La plenitud de los gentiles. Efraín llenará las naciones, la simiente de Efraín llenará las naciones, llenará los países, se multiplicará en gran manera. En otras palabras, de Efraín iba a salir la plenitud de los gentiles. Y nuevamente, esta es exactamente la misma frase que el apóstol Pablo menciona en su carta a los Romanos. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Oiga, misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Oiga, por eso es que ellos no aceptaron al Mesías, porque Dios causó un endurecimiento en parte. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado toda la descendencia de Efraín, toda esa descendencia que iba a ser, que se iban a asimilar a las naciones, ¿sí? Que se iban a perder entre las naciones, la descendencia de Efraín. Dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Y ahora, hermano, solamente es cuestión de seguirle la pista a Efraín a través de las escrituras para saber cómo es que su descendencia llegó a todas las naciones. Pero recuerda que Efraín es el nieto de Israel, es descendencia de Israel, al igual que descendencia de Abraham. Amén. Entonces, ¿quedó claro quiénes son la plenitud de los gentiles? Son la descendencia de Efraín, que habría de llenar todas las naciones. En todos los países actualmente, hermano, existen descendientes de Efraín porque fueron llevados al exilio. Y Gálatas 3:29, mira lo que dice. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, si tú ya aceptaste a Jesús, el Mesías, porque de hecho, Cristo pues es solamente un adjetivo, Cristo no es un nombre, ¿ya? Cristo significa el ungido, el Mesías, es lo que significa. Entonces, si vosotros sois del Mesías, dice, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero esta palabra linaje, hermano, si tú lo examinas en el Strong bíblico, es la palabra griega G4690, que es la palabra sperma. Oiga, ¿y esperma qué es? Semilla, semen. Claro que a nosotros se nos ha enseñado, hermano, en el cristianismo, que nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham. Pero aquí dice que nosotros somos, si nosotros somos del Mesías, si nosotros somos de Cristo, dice aquí que somos semen, somos esperma de Abraham. Gloria al nombre del Señor. ¿Te das cuenta, hermano? Cómo hay cosas que se nos han enseñado dentro del cristianismo que pues no son en realidad verdad. ¿Sí? Ahora, en todas las naciones existen descendientes de esas 10 tribus del norte llamados la casa de Israel o también llamadas la casa de Efraín, las cuales se perdieron, se asimilaron a las demás naciones, perdieron su identidad de israelitas, se hicieron gentiles y llegaron a ser conocidas como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, por esa razón, el Mesías de Israel, Jesús, él dijo, oiga lo que dijo Jesús,
Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido, hermano? Pues el reino del norte, las 10 tribus del norte, ¿sí? Y ahí es precisamente en donde Jesús ha estado por los últimos 2000 años, entre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Incluso en los evangelios, hermano, leímos que su ministerio se desarrolló mayormente en Galilea, ¿sí? Y Galilea era llamada Galilea de los gentiles. Oiga, solamente, hermano, que ahí donde ha estado Jesús, que es en el cristianismo en general, solamente que en su mayoría estas ovejas perdidas de la casa de Israel ignoran que lo son. O sea, no saben que son parte de Israel, es decir, no saben eso. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado por toda su vida que son gentiles y que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, que son dos pueblos diferentes. Pero la profecía es que Dios va a levantar, va a reedificar el tabernáculo caído de David, o sea, va a restaurar el reino a todo Israel, y el encargado de cumplir esa profecía es el Mesías de Israel, Jesús Yeshua. Amén. Pero esto va a suceder, ¿sabes cuándo? Cuando la casa de Israel, cuando las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ahora ya sabemos quiénes son y en dónde están, entiendan que la ley de Dios, que la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Que de hecho Torá significa instrucción dada a Moisés, pues no ha dejado de ser, que no se ha abolido. Oiga, y hasta que entiendan verdaderamente en qué consiste el nuevo pacto, como ya mencioné anteriormente, que es que Dios va a poner su ley, su Torá, la va a poner en la mente y la va a escribir en el corazón. En eso consiste el nuevo pacto. Y ya vimos con quién se va a hacer el nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces se necesita ser parte de una de esas dos casas para poder participar de este nuevo pacto. Amén. Nuevamente, la iglesia tiene parte, simplemente que la iglesia desconoce su verdadera identidad. Porque de hecho en el cristianismo, pues ya dijimos que se hace mucho énfasis en lo que es el nuevo pacto. Ya vimos lo que se enseña, amén. Y ya sabemos que se nos enseña que ya la iglesia no tiene ninguna parte con el pueblo de Israel. Amén. Y que ahora ya todas las bendiciones que le pertenecían a Israel pasaron a ser parte de la iglesia. Aleluya. Pero pues ya vimos que esto es un error, hermano. ¿Sí? El nuevo pacto va a ser con la casa de Israel y con la casa de Judá. También Hebreos 8:8, porque hay quienes dicen, no, eso solamente lo dice en el Antiguo Testamento. No, hermano, también en el Nuevo Testamento. Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a dar espacio, hermano, a estos 10 minutos que nos quedan de tiempo para recibir llamadas, hermano, con preguntas, con aportaciones, con necesidades de oración. El área es 626-793-0900. Amén. Mientras tanto, aprovecho para nuevamente repetirte la información que tenemos aquí de nuestros estudios bíblicos de discipulado que se llevan a cabo en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026, en la ciudad de Echo Park, todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche. Y también te invitamos a los servicios de enseñanza, hermano, enseñanzas como estas, pero a mayor profundidad, en la iglesia cristiana Ríos de Agua de Vida. Es en donde Dios ha abierto esta puerta, hermano, y ahí estamos todos los sábados a partir de las 7 de la tarde. Esta iglesia está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 90006. Mi teléfono personal para mayor información es el área 323-595-6357. Puedes tener acceso a este programa del día de hoy y a todos los programas que hemos hecho, incluso a todas las enseñanzas que tenemos. Actualmente tenemos más de 100 enseñanzas en nuestro canal de Facebook, nuestra página de Facebook. Puedes ingresar en mi perfil personal, Ramiro Moreno, o también nos puedes buscar bajo Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, al igual que también en YouTube. Amén. Ahí puedes tener acceso a todas y cada una de las enseñanzas que tenemos ahí de una manera totalmente gratuita. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como te pudiste dar cuenta en esta mañana, hermano, hay muchas cosas que se han totalmente ignorado dentro del pueblo cristiano, hermano. Amén. Como ya vimos, esto era un misterio que iba a ser revelado hasta el final de los tiempos, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor.
Así es que te invitamos para que nos llames, hermanos, si con una necesidad de oración, con una aportación o con alguna pregunta. Área 626-793-0900. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estamos agradecidos por el Señor, por todo lo que Él ha estado haciendo. Amén. Estamos en los tiempos finales, brother. Amén. Sí, así es. Estamos en los tiempos finales, hermano. Y esta restauración de todo el reino de Israel se va a llevar a cabo, hermano. Se va a llevar a cabo. Se tiene que Sí, cumplir. se tiene que cumplir porque está escrito y todavía no se ha cumplido. Amén. La palabra del Señor se cumple. Exactamente. La palabra del Señor se cumple. Todo lo que está escrito se cumple. Aleluya. Porque el Señor, Dios, no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria al nombre del Nomás Señor. con mirar alrededor, brother. Exactamente. Mirar alrededor cómo el mundo anda. Ya las puertas están abiertas para que el Señor suene su trompeta. Amén. Hablando de trompeta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay una profecía que dice que al sonido de trompeta Dios va a reunir a todos sus escogidos, ¿verdad? O sea, el rapto que se nos ha enseñado en el cristianismo va a suceder. Simplemente que no va a ser como se nos ha enseñado. Amén. Porque aquí dice que Dios va a volver a traer a todas las ovejas perdidas que fueron esparcidas en todas las naciones, las va a traer a la tierra de Israel. Amén. Y van a habitar ahí, dice. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Hermano, si alguien no escuchó la primera parte de esta enseñanza, yo se la recomiendo, hermano, para que de esa manera puedan entender esta segunda parte. Amén. Lo puedes encontrar ahí nuevamente en nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube. El estudio se llama ¿Quién es el pueblo de Israel actualmente? Parte 1. La de hoy es la parte 2. Amén. Aleluya. Te invito para que escuches ambas partes, para que puedas entender profundamente, de una manera correcta, este estudio. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Nuevamente, hermano, te invitamos a nuestros estudios bíblicos. Amén. Estudios de discipulado que se llevan a cabo en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026, la ciudad de Echo Park. Nuevamente estamos 5 minutos más en la estación de radio. Te voy a dar nuevamente el número de aquí en cabina, área 626-793-0900. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y también te invitamos a los servicios de enseñanza, hermano, en la iglesia cristiana Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006, todos los sábados a partir de las 7 de la tarde. Mi teléfono personal es área 323-595-6357. Yo sé, hermano, yo sé que muchas veces es difícil de aceptar, es difícil de creer lo que hemos estado compartiendo. Amén. Sobre todo porque hemos estado recibiendo por muchos años mucha adoctrinación, ¿sí? En lo que es el cristianismo, mucha adoctrinación. Y a veces, hermano, nos cuesta trabajo creer a estas cosas, pero están escritas. Todo lo que te acabo de compartir está escrito, hermano. No te vengo a compartir mi propia idea, mi propia forma de pensar, sino te vengo a compartir lo que verdaderamente dicen las escrituras. Amén. Cosas que muchas veces no se toman en cuenta. Y cosas que, por ejemplo, en las cartas, ¿sí? El Nuevo Testamento está lleno de cartas. Amén. Pero a veces solamente se enfoca en una parte de esa carta. Y si son cartas, hermano, pues necesitamos leerlas todas de principio a fin para comprender el contexto de esa carta. Amén. Amén. Y eso es lo que ha sucedido, que no se lee toda la carta, simplemente se lee un pedacito. Amén. Hay personas, hermano, que nos están contactando y diciendo, no, pero es que al apóstol Pedro, ahí en Hechos 10, ahí Dios le dio permiso de comer todos los animales, hermano. Y por ejemplo, en Primera de Corintios 10:25, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo podéis comer sin motivos de conciencia. Oiga, de todo podéis comer. Si solamente se lee esa parte, ¿qué se entiende de eso? Pues sí, hermano. En la carnicería se vende carne de cerdo, carne de res, se vende mariscos, ostiones, todo se vende. Y ahí el apóstol Pablo dice que de todo podemos comer.
Sí, pero si no leemos lo que dice en el principio, hermano, el contexto de ese capítulo, el contexto de ese capítulo es la carne sacrificada a los ídolos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, mira, el ídolo no es nada. Tú puedes comer de esa carne que fue sacrificada. ¿Por qué? Porque en esa época, hermano, en ese contexto en que vivían los corintios, toda la carne que era vendida en las carnicerías, pues había sido sacrificada a los ídolos. Oiga, y lo que el apóstol Pablo está diciendo, mira, de toda la carne que se vende en la carnicería, o sea, de toda la carne que Dios dijo que era alimento, todo puedes comer. No, y no está diciendo que ya Dios había limpiado todo lo que él había declarado inmundo, impuro y abominable. No, no es así, pero desgraciadamente así se ha entendido en el cristianismo. ¿Por qué? Porque se ha sacado fuera de contexto. Amén. Ahora, todo esto que he estado compartiendo, hermano, con todos ustedes, pues dice el apóstol, perdón, dice el profeta Jeremías, que al final de los tiempos, hermano, al final de los tiempos, se iba a ver todo esto, se iba a dar cuenta que todo lo que heredamos de nuestros padres, pues era mentira, hermano. Muchas de las cosas que heredamos de nuestros antepasados, vamos a dar cuenta de que no era así como se nos habían sido enseñadas, ¿ya? Yo quisiera decirle que sí, que está todo correcto, pero mira lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 16:19. Dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Oiga lo que va a suceder al final de los tiempos. Dice, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Te das cuenta? Aleluya. Muchas cosas de las que hemos sido enseñadas, hermano, resulta que al final se iba a descubrir que no eran verdad. ¿Te das cuenta? Y esto es algo que está causando el Señor. Este avivamiento, este despertamiento en su pueblo lo está causando el mismo Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Estamos a punto de experimentar el avivamiento más grande de la historia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, nuevamente repito, hermano, nuestra información. Estudio bíblico, 1532 1832, West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026, en la ciudad de Copar, todos los miércoles a las 7:30. Y nuestros servicios de enseñanza en la iglesia Ríos de Agua de Vida, localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006, los sábados a las 7. Mi teléfono 323-595-6357. Aleluya. Deseo que esta enseñanza haya sido de bendición para todos ustedes. Amén. Estamos a punto de salir del aire. Mi deseo es que el Señor les bendiga en esta semana. Y si Dios permite, estaremos con ustedes nuevamente la próxima semana. ¿Ok? Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Adiós.